esta quinta charla, con este quinto encuentro que hemos planificado desde La Lechuza, desde todo el equipo de La Lechuza, referido a la crisis hídrica que pasa en nuestra provincia. Tema que venimos tomando desde hace años, pero que hemos, con los últimos sucesos, con lo último que está pasando en la provincia, intensificado. En este caso nos visitan dos científicos del INTA, Mariana Martinelli, que es bióloga, y Fernando González Aubone, que es ingeniero agrónomo. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Desde hace, para arrancar, y va para cualquiera de los dos, desde hace más o menos cuánto tiempo ustedes laburan en el INTA en temas referidos al tema del agua y de la crisis hídrica. ¿Es de ahora que se armó el despelote o ya vienen con este tema desde antes? Mariana. Bueno, en verdad es tema de trabajo de siempre, por ahí no específicamente con la mirada de la crisis así tan pronunciada, pero en verdad todas las investigaciones que venimos haciendo respecto del bosque, el manejo y demás, tienen en algún punto el tema de conservación del agua porque somos zona árida. O sea que esa cuestión, esa conciencia sobre lo que significa el recurso la tuvimos desde siempre. Fernando, vos también. Sí, yo entré al INTA en el 2011, venía de trabajar en España en temas hídricos y desde que entré vengo trabajando en la temática, sobre todo lo que es agua para riego. ¿Cuánto, también para los dos, cuánto de lo que está sucediendo se pudo haber previsto? ¿Cuánto del despelote que tenemos ahora, que por ejemplo en nuestra zona significa gente que labura, que invierte y que tiene que abandonar su huerta o lo que produce para llevar al mercado, que es su sustento de vida, alimentos nada más ni nada menos, se pudo haber previsto? Yo previsto en el sentido de tener pronósticos. Exacto. Que dijeran que el agua iba a escasear de esta manera, no es mi tema, el tema de los pronósticos hídricos, pero sí que se podría haber previsto las eventualidades que terminaron ocurriendo tal vez en una mayor escala de lo que se suponía. Eso se podría haber previsto ya mucho tiempo antes. O sea, yo cuando te digo que yo llegué al INTA en el 2011, yo traía ideas de que en España ya se estaban aplicando, y esas ideas, que eran ideas de ahorro de agua y cómo hacerlo, empezamos a hablar, a investigar, y no hubo una recepción, digamos, a nivel de decir, bueno, tenemos que hacer algo. Sí, hubo un interés intelectual en escucharlas un poquito, pero no se actuó. Decíamos antes de empezar, al estilo de la película No miren Sí. para arriba. El cometa venía, pero nadie le dio pelota. Los científicos decían, miren muchachos que se pudre, pero había una actitud de inercia en la clase dirigente que hizo que no se tomen las decisiones que se tenían que tomar. Sí, la pregunta sería si hoy estamos todavía brindando y viene el cometa. O sea, porque en ese momento había más margen, hoy realmente no hay margen. Entonces la pregunta no es hace 10 o 12 años, sino Ahora, ¿no? Mariana, Claro. ¿qué es una cuenca? Bueno, eso ¿Qué es la cuenca? Claro, para tener una idea concreta y no decirlo en términos técnicos, o sea, la cuenca del río San Juan, para estudiarla, mirarla, medirla, que de hecho con el FER estamos en un proyecto así donde se integra esa mirada, va desde los Andes hasta las lagunas de Guanacache. O sea, todo lo que, digamos, por un nivel de cotas, digamos, de altitud, cae para dentro de esa vasija, digamos, sería lo que es la cuenca del río San Juan. Entonces, imagínate que el problema, digamos, si lo mirás puntualmente, lo tenés que mirar en la cuenca, pero
recién el Fer decía España, y España hoy está en la misma crisis climática, digamos, como está el resto del planeta. O sea, creo que hay cuestiones que tienen que ver con el manejo puntual de la coyuntura, que es grave, como viene siendo extrema en los últimos 2, 3 años y un poquito más, y después también es estructural, es de fondo, porque en verdad creo que en lo que llevamos de progreso, siempre se piensa que los recursos naturales son infinitos, y en esto tanto el capitalismo, que es voraz, como incluso todas las formas de más piolas, de socialismos, de izquierda, nunca consideraron esa cuestión de que la naturaleza es finita. Entonces, en las cuentas no considerás ese agote del capital, digamos, que son los recursos naturales o los bienes comunes, que a mí me gusta más decir. Los considero como recursos. Mariana, ¿qué es? Estuve leyendo ahí, hay palabras que son complicadas o conceptos que son complicados, Sí. que me parece bueno aclarar. ¿Qué es el ciclo hidrosocial del agua? Bueno, en eso hay algunos compañeros muy cercanos de Mendoza que han escrito cosas muy interesantes al respecto, que tienen también trabajos como Domar el agua, que es un poco toda la historia respecto del agua que la colonia para acá se tuvo, esa racionalidad totalmente instrumental, ¿no?, de la naturaleza. Y bueno, en ese sentido creo que si no vemos, porque siempre nos han enseñado en la primaria el ciclo del agua como una cosa así cíclica, perfecta, que tiene una continuidad espacial y temporal que no nos afecta ni la afectamos. Y en la realidad es absolutamente nada que ver, porque nosotros somos parte de ese ciclo hidrosocial, y de pronto a ese ciclo lo puedes mirar en la historia o hoy día. Suponete, si ese ciclo hidrosocial que hoy, digamos, tanto nos afecta, lo empezamos a ver cuando empezaron a cerrar aguas arriba con los primeros endicamientos. Eso es parte de ese ciclo del agua, el del aspecto social que interfirió, que incluso hasta hoy día las lagunas no tuvieron más agua. Si hoy lo vieras digamos, en un corte espacial actual, vos decís, bueno, en ese ciclo hidrosocial tengo las mineras cuencas arriba, los usuarios en cada uno de los valles, más las empresas, más las pistacheras, más las comunidades de Lencón, de las comunidades de Lagunas Verdes, o sea, todos están en ese ciclo del agua. Entonces, a la hora de evaluar quién se lleva, cuánto se llevó, cuánto se llevará, me parece que en torno a ese ciclo que no es perfecto como los manuales, digamos, de la escuela, bueno, que hacia dónde decidimos que va el agua, cómo, cuánto, porque las asimetrías en ese ciclo son altísimas. Mari, también te quiero preguntar, mucho se habla, y mucho hemos hablado aquí en La Lechuza con otros especialistas, sobre el conflicto que hay con el agua para regar. Pero hay gente que utiliza el agua, como por ejemplo los productores caprinos, en las zonas donde no hay agua para riego de cultivos. ¿Cómo afecta a estos sectores de la producción la crisis hídrica hoy en San Juan? Y yo creo que como todas las crisis lo que hacen es pronunciar las asimetrías que ya están. Es decir, todos los que menos acceden, menos accederán. Y los que más accederán, digamos, más o menos así pasa. Se dan cuestiones así muy locas porque, por ejemplo, la otra vez cuando estuvimos con el trabajo del proyecto que tenemos en común con el FER, de esta zona que tanto hemos evaluado, que te compartí el trabajo ayer, Miguel. Sí. Que es acá en Punta del Agua, lo que sería de media agua para adentro, digamos, un poco para ubicarnos. Sí. Hicimos una foto hace un par de años, de 2015, 2016 creo que fue, y para que veas la simetría, ahí había un acceso en razón de 19 litros por persona por día, cuando en el Valle Tulum Centro Capital vos accedes en razón de 400. Y las Naciones Unidas establecen que más o menos para esta zona necesitas entre 100 y 150 litros mínimos por día. Bueno, en esa foto que con otros compañeros sacamos, eso era lo que daba. Ahora, por ejemplo, todo este desarrollo y el avance de la frontera agrícola, sobre todo con las pistacheras, hace que accedan a más agua.
pero el desorden que hay respecto al acceso se profundiza porque, digamos, esas comunidades que además son comunidades descendientes de pueblos preexistentes, de comunidades huarpes, que han sido por el Estado Nacional determinadas como sus territorios, en verdad no está nada ordenado, no sé si me explico bien. Entonces ponele en suerte una cosa que avanza así desordenada, con este concepto de colonizar el desierto, que es el mismo de hace 200 años, de pronto estas situaciones se profundizan. O sea, Hace poco tiempo, una más tengo para vos, hace poco tiempo quiere decir algunos pocos años, tuve oportunidad de conocer una casa de una amiga en la zona de Albardón, que está en medio de un bosque de algarrobos. Una sombra, un lugar, es más, ella le puso a su propiedad el bosquecito. Y yo como un salame, digamos, cuando llegué ahí dije, qué laburo esto de haber plantado estos algarrobos acá. Y me miraron con cara como diciendo, no, esto era todo algarrobal, claro. todo un gran algarrobal. El San Juan que conocemos hoy es absolutamente diferente que al que había hace 150 o 200 años. ¿Cómo eran los bosques nativos en la zona en donde vivimos actualmente? ¿Y qué papel jugaban estos claro. árboles? ¿Consumían agua o conservaban agua? Bueno, el algarrobal es más. Voy a decir medio fanáticamente, porque yo el algarrobo es una planta... Sí, hablando por WhatsApp con Mariana en los últimos 2 días, dijo la palabra algarrobal 42 veces. Sí. Pero es que además es una comunidad, digamos, que genera suelo, guarda agua, o sea, no se conoce cuál es el potencial de la naturaleza, digamos. Por eso digamos, se la maltrata, por ser suave. Pero justamente, fíjate que todo el desarrollo histórico de las actividades productivas en San Juan tuvieron, como en todos lados, de base material la naturaleza. Donde estamos sentados, lo que comemos, con los utensilios, todo tiene su base natural ahí. Entonces, en ese momento, hablando a escala más de sistemas productivos, vos suponete que para el 1900 ya tenías una tala rasa, porque aparte de tala rasa, o sea, no era saquemos las fustes que necesitábamos, no era como es al día de hoy, ¿no? Había una tala rasa en razón de 2000 hectáreas por año, con una tecnología del hacha, si te pones a pensar, porque en 1920, y ahí alimentaba lo que era el ferrocarril, el desarrollo, el primer bosque que acá se presiona es todo lo que es Bermejo, Maralles, La Planta, que ponete a ver, ahí estaban los primeros inicios de la minería, una minería que ponele tuvo un apogeo a mediados del 1900 ahí. Philip Morris era la multinacional en ese momento y bueno, se usaba para todo lo que es La Planta, que cuando vas por la ruta ves donde piden agua justamente con los tachos de plástico, ahí hacia adentro estaba el progreso enunciado en ese momento, alrededor de el 1900, con una minera que era ahí plata y oro, de la cual todavía hoy medimos pasivos ambientales mineros de ese momento, y bueno, y ahí se usó el bosque en primera instancia. Estaba qué sé yo, para que te des una idea, el Caldenal de Córdoba, ahí cito nomás, se usaba para piso parque, para tirante de los quebrachos, o sea, para todo lo que era el progreso, tanto en lo que hace a las modas urbanas como a las actividades productivas. Y luego se utilizó mucho el algarrobal y el retamal para dos actividades muy importantes que fueron acá, que fue la construcción de los parrales y una industria un poco menor, pero importante por la presión que tuvo de la industria de la pomada, las ceras y todo eso, el retamal. Fernando, cuando hay una palabra que se utiliza mucho, ¿qué significa ser eficiente cuando hablamos de regar? Bueno, a mí no me gusta mucho la palabra No te gusta. eficiencia,
porque si yo riego de menos, o sea, por debajo de las necesidades de un cultivo, puedo ser muy eficiente, puedo tener una eficiencia, digamos, del 100%, pero estoy aplicando menos agua de la que la planta necesita. Entonces son conceptos muy tecnicistas. Entonces decimos la eficiencia de aplicación, la eficiencia de conducción, la eficiencia de distribución. Multiplicamos esas eficiencias y sacamos la eficiencia global del sistema. Y a mí me gusta más la palabra conservación de agua. Hay lugares como en el oeste de Estados Unidos que usan mucho, en vez de eficiencias, usan conservación del agua. O sea, conservar el agua es mantenerla dentro del sistema, que no se te vaya del sistema. Entonces, inclusive ellos a veces son muy ineficientes, entre comillas, en la conducción del agua por grandes canales, porque ellos a propósito están... Que infiltre, para que infiltre. Infiltre, para que haya otros usuarios que están aguas un poquito más abajo, que puedan bombear o que pueda ese agua surgir y sigue siendo utilizada. Entonces podemos ser muy ineficientes, entre comillas, pero a nivel del sistema global estamos siendo eficientes porque estamos conservando el agua. ¿Se puede disminuir la pérdida de agua desde la salida del dique? O sea, mucho se habla y mucho hablaron colegas de ustedes acerca de por cada litro que sale del dique, cuánto llega a la raíz de las plantas. Y se hablan de pérdidas monstruosas. Sí. ¿Se puede perder? ¿Evitar eso cómo? Bueno, esa es una medida, es decir, bueno, ¿cuánto sale cuánto deriva, lo vamos a decir en términos más técnicos, cuánto se deriva a través del sistema de canales y de esa cantidad, ese volumen, digamos, anual, cuánto llega a la raíz del cultivo, o sea, cuánto es aprovechado por el cultivo. Entonces, ahí son estimaciones con las que nos manejamos, quizá estemos en valores que no superen el 30%, ¿sí? Pero si pasásemos ese concepto de la eficiencia al de conservación de agua, tenemos que ver que hoy hay mucho bombeo, es decir, se ha incrementado muchísimo la cantidad de bombeo y lo estamos viendo porque están bajando los niveles freáticos por ejemplo, en esta zona en la que estamos aquí ahora mismo, los productores se les quedan las bombas colgadas, como se dice, tienen que estar profundizando más la perforación porque bueno, el agua va bajando. Aguas que van a tardar además mucho tiempo en recargar. Depende de dónde estemos. Sí. Acá, que estamos en el Piedemonte, que estamos en el acuífero libre, es más directa la recarga, o sea, es más rápida. Pero hay zonas, hay extracciones de agua que se están haciendo más profundas, que están datadas de hace muchos años. Pero a lo que iba es que si fuésemos más eficientes, o sea, esto es para entenderlo, es un ejemplo, si nos volviésemos de repente mucho más eficientes en usar el agua de los canales, con la actual gestión que hacemos del agua, el proceso de disminución de los acuíferos sería todavía peor, porque parte del agua que estamos perdiendo, entre comillas, desde los diques hasta la planta, va a parar al acuífero y se está utilizando, se está bombeando para regar. Entonces, lo que está ocurriendo es que no se está haciendo un uso conjunto entre las dos aguas, el agua superficial, digamos que es la que nos derivan del dique y viene por los canales, y el agua subterránea. Hoy se los está manejando como si fuesen dos recursos distintos y son únicos. ¿Cómo se hace para organizar todo esto teniendo en cuenta que el agua que viene por una sequía en algunos casos
la utilizan chacareros, en otros casos viñateros, en otros casos va para regar campos para efectos recreativos, digamos. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el principio para organizar todo esto? Bueno, bien. Completando lo que te decía antes, esto no quiere decir que tengamos que ser ineficientes y no preocuparnos porque se pierda el agua en los canales. O sea, la prioridad es que seamos muy eficientes. Pensar en la cuenca, como decía Claro, Mariana. pero pensando en la cuenca, pero que seamos muy eficientes en el uso del agua el agua de los canales. Pero no nos olvidemos que también tenemos que mirar el agua subterránea, a ver qué está pasando, no solamente el agua de arriba, sino la de abajo. Lo que vos me decías de los diferentes cultivos, ahí hay un motivo de pérdidas, que son pérdidas que le decimos pérdida de gestión, pérdidas que tienen un tipo administrativo del agua o pérdidas por distribución, es decir, porque el sistema que distribuye el agua se maneja con un coeficiente único que se llama, es decir, que es darle a todo lo mismo en el mismo momento, no importa el tipo de cultivo que tenga cada uno o no tenga en ese momento. Este agua es mía, hago lo que quiero. Bueno, eso es un derivado del concepto o fue lo que derivó en ese sistema de distribución. Este agua es mía, bueno, a mí me la das. Pero el tema es que hemos hecho estudios de qué agua entra a los canales y llega a la finca. A ver, qué cultivos hay en esta zona, no en una finca, sino en varias. Acá, por ejemplo, en la calle 9, acá en Pocito. Ahí hiciste un laburo vos. Sí, entonces aquí hay estos cultivos y estos cultivos demandan esta cantidad de agua en estos meses. Y comparamos lo que se está entregando con los requerimientos de los cultivos y tenemos lo que se llaman desfasajes. Entonces, esos desfasajes terminan en pérdidas porque el agua es mía, me la dan, a lo mejor no la necesito, igual la uso o no la uso o la dejo pasar. Esto tiene que ver con las limitantes que hoy tiene el Código de Agua para ser eficientes. Esto tiene justamente que ver con un gran debate que se viene dando desde que se profundizó la crisis, como desde el 2019, 2020, y cada vez ese debate se está dando de manera más fuerte. Por ahí parece que, o sea, como el debate se va volviendo más fuerte, parece que no nos vamos a poner de acuerdo, pero a veces justamente hace falta que llegar a este tipo de cuestiones para ponernos de acuerdo. Es decir, en este momento parece que estamos todos en desacuerdo, pero yo creo que si cuando realmente saquemos en limpio y veamos qué es lo que hace falta, nos vamos a poner de acuerdo y se va a terminar modificando la ley en algunos de sus artículos para mejorar esta cuestión. ¿Qué prácticas puede realizar un productor para que la cosa mejore? Porque supongo que esto tiene que ver con una actividad mancomunada, el Estado, las organizaciones intermedias. ¿El productor qué puede hacer para que la situación mejore? Totalmente. El productor puede hacer cosas a nivel individual. Es decir, dado un sistema de distribución del agua, etcétera, bueno, yo hago un uso lo más eficiente posible como productor. Entonces, bueno, voy a poner riego por goteo, voy a usar mangas, voy a usar algunos otros tipos de formas de manejar el agua de manera más eficiente en mi finca. ¿Sí? Voy a adaptar los cultivos al agua que me entregan, voy a cultivar menos, o voy a cultivar otro tipo de cultivos, o en otras épocas del año, bueno, etcétera. Pero eso a nivel individual. Ahora, siempre a nivel individual, cuando estamos hablando de un sistema de riego que es colectivo, siempre hay que seguir mirando aguas arriba. Es decir, el productor a nivel individual siempre va a estar condicionado si el sistema
el sistema, llamémosle, de suministro de agua, concebido como un servicio, o sea, como un servicio que tiene que suministrar agua para regar las plantas, no es capaz de hacerlo de una manera eficiente, correcta, en tiempo y forma. Entonces, puede hacer grandes inversiones en su finca, pero que al final no le van a dar el resultado esperado, porque depende de un sistema que está más arriba, que es el sistema que le entrega el agua. Ahora, él también es parte de ese sistema que le entrega el agua. Entonces, si él se queda en su finca, dice, bueno, no, porque hay instituciones intermedias, organismos intermedios que están inclusive en la ley de aguas, que donde los regantes son partícipes y son decisores. Entonces ellos también pueden actuar sobre esta parte más arriba del sistema, que se gestiona de manera mixta con el Estado, con el gobierno. Hay una mesa del agua. Este gobierno, tarde o temprano, pero convocó una mesa del agua. Hay diferentes sectores, la universidad, el INTA, asociaciones de productores, funcionarios de gobierno, etcétera, que están en esta mesa del agua intentando generar nuevos dispositivos, dicen sin afectar derechos adquiridos, pero al mismo tiempo aumentando la racionalidad con la cual se riega. Frente a estas acciones hay algunos sectores que dicen quieren mercantilizar el agua, nos quieren decir a nosotros qué hacer desde el gobierno no se tiene que meter, etcétera, etcétera. ¿Cómo se sitúan ustedes personalmente y el INTA como institución frente a esta polémica? Sí, Mariana, la cuestión de, digamos, la participación de la experimental en esta crisis es de primera hora, digamos. De hecho, creo que el antecesor a la mesa del agua que empezó a gestionar el gobierno tuvo sus antecedentes en el Consejo Asesor del INTA, ¿no? Que están representados muchos de los sectores, los mayores sectores de la producción en San Juan. Y creo que en ese momento se dio, y por consensos, que eso estuvo muy interesante, una serie de puntos sobre los que había que trabajar, y estamos trabajando en muchos de ellos. Por ejemplo, en ese documento con los productores y las productoras se queda en acuerdo que había que trabajar a nivel de cuenca, que había que trabajar a nivel de uso domiciliario, de uso productivo, o sea, de todos los usos. Bueno, muchos lineamientos y un trabajo como de 1 año y medio que fue el antecesor de esta mesa, ¿no? El problema que un poco se visualiza siempre es que es difícil superar el grupo de interés. O sea, esto que si este agua es mía, entonces me la das. Porque el problema es mayor, digamos. Entonces es un problema realmente complicado. Que fíjate, en mi opinión, por lo menos, no es técnico el problema. Porque las soluciones técnicas para los diferentes, digamos, niveles de la cuenca, para una escala de predio, para una escala de cuenca, o sea, hay herramientas técnicas. Y como decía en algún trabajo Fernando, el agua está. Exacto. Está el agua, no es que no está. Exacto. Está está y se desperdicia. En lo que hemos calculado con el FER sobre las superficies cultivadas y la demanda de esas superficies, vos ves que el agua que hay debería alcanzar, pero no ha sido claramente en la historia de la construcción de estos sistemas bien manejadas. Fue más, como te decía al principio, con esta idea de que eso nunca se iba a terminar. ¿Me entendés? Que es la historia en general de toda la historia de cómo se utilizan los recursos que existen en el planeta, digamos, ¿no? Incluso no es una crisis puntual del Valle de Tulum. O sea, esto que estamos hace 3 días fue el día más cálido del planeta en toda la historia de nosotros como sociedades humanas. Uruguay, como, bueno, la nota que estabas desarrollando anteriormente, sí, ya no tiene agua en la capital. Sí. Y bueno, si no lo queremos ver, incluso yo fíjate que en eso creo que el ser humano tiene una capacidad de transformación y de creación como fue esto. O sea,
Yo vivo en el Médano y donde yo vivo era una laguna hace 100 años atrás. Entonces, ¿por qué al revés no pones toda esa ciencia, esa técnica en función de decidir cosas buenas, digamos, para todos, ¿no? Ese es el tema. Fernando, Sí, la mesa del agua, como dijo Mariana, de alguna manera el INTA fuimos precursores porque, bueno, en realidad hubo una mesa del agua previa durante la pandemia, Sí. que fue una iniciativa en ese momento de Tello, de la Secretaría de Ambiente. sí. Bueno, hubieron muy buenas intenciones, pero como que no cuajó. A partir de ahí, el Consejo Asesor del INTA trabajó y elaboró un documento, que es el que mencionaba Mariana, con unos puntos consensuados en el seno del Consejo de lo que se debía hacer. Y ese documento también sirvió de partida para que ya el gobierno de la provincia dijera, bueno, no, vamos a agarrar la posta nosotros a nivel de ministerios, y pusieron el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Obras Públicas, y crearon la Mesa del Agua, y hicieron un decreto, hicieron algo formal que se llama Mesa de Agua Permanente. Ahora, mi opinión personal es que se ha trabajado bastante, se ha trabajado bien, pero se ha llegado como a un punto muerto. Que no quiere decir que, o sea, esto puede decir que tal vez la mesa del agua en sí, como que no continúe, pero el trabajo que se ha hecho, ese sí va a continuar. Sí va a continuar, tiene que ver con lo que decía antes, que cuando parece que todos nos estamos peleando y que no hay forma de acordar algo, uno ve que nos empezamos a escuchar y no estamos tan lejos. Yo creo que se van a acordar cosas que van a surgir de la mesa del agua y van a trascender. Fernando y Mariana y Fernando son dos científicos que trabajan en el INTA y que, como tantos científicos en nuestra provincia, vienen laburando desde hace muchos años pensando y tratando de reflexionar acerca de cómo aprovechamos el agua en un desierto, que es el lugar en donde vivimos. Como decías vos, tal vez estemos en un punto muerto, además hay un cambio de gestión, va a cambiar el gobierno, pero bueno, la realidad nos va a obligar seguramente a estar a la altura de las circunstancias, y si no, tendremos que experimentar lo que están experimentando hoy los hermanos uruguayos, de que es que tienen que salir a comprar agua para tomar mate. Ojalá esto no nos pase a nosotros. Gracias por haber venido y contribuido a esta serie de charlas. Bueno, Muchas gracias a usted. Sí, gracias a ustedes por la invitación.